cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo? Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias, egoístas, pero aprender a escucharle y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida. Y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás y ahí siguen, sin detenerse a pensar: Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, creo que más que evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría. Pero en vez de seguir las instrucciones de Dios, cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Y mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección, sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, de una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo: en efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia. Y le dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, fue decisión de Dios, porque dice: haré tu nombre grande. Y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Y vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto, y no tenía por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice: hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso. No. Él dio instrucciones claras porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham,
tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Pero, ¿de quién fue esta idea realmente? Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pudo esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios, quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensaron. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue este plan le irá mejor. No importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes, pero ¿vive en desobediencia? Dios dice que obedezcamos porque solo Él nos tiene lo mejor. Y así, por su desobediencia y renuncia a esperar en Dios, Sarai logra lo que quiere. Pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. Y no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Y usted dirá, mire, hemos esperado y ya basta de esperar. La queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece dicen, es mejor que lo acepte, es lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe, nadie sabe lo que Dios planea para usted. Ya sea comprar algo o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré, pero ¿le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted. Y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire, su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo, sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio así, si quisiera. Sí tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor, siempre lo mejor. ¿Y bien qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones, solo tomamos decisiones que nos gustan de momento.
Y quisiera decirle a cada universitario que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo ni malgastar su vida después de graduarse, ¿verdad? Pero si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso. ¿No necesita a Dios? Claro que sí. Si no cree que necesita a Dios, mire, ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia, y esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin el divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, y si no hago aquello, y si no hago tal cosa, me perderé esto. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios, porque Dios sabe todo sobre su futuro. Y también sabe qué lo hace tropezar, y conoce sus flaquezas y las áreas donde le ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios, va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a Él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida, a los 14 años ya sabía que Dios me decía: debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás. Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que Él le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa en su éxito si le obedece. Y no significa que tendrá éxito siempre, o que será rico, o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Y luego está el problema de la falta de fe. No creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto, no creo lo otro. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres y todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad, debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto. Sara dijo:
Bien, ya he esperado bastante y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia y que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, ni podemos fiarnos de su importancia, ni tampoco fiarnos de cuántas veces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios, y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en eso. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida, pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí. Lo sabe, ¿no es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿y por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo eché a perder todo, te pido que me perdones. ¿Lo perdonará? Sí. ¿Lo sacará adelante? Sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. Dios da una segunda oportunidad. 3, 4, 5, aleluya, 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso y seguir su voluntad sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios, se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios diciendo: mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición, no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizá sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse: ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir: Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer en ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Y ahora quizás usted diga: ¿y bien cómo sé que Dios me hablará? Porque lo prometió. Dijo así, escuche bien, dijo: este es Dios. Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos: Señor, no sigo más, quiero saber cuál es el siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir. Asimismo, imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción en su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás y no tiene que ser así. Así que, el asunto es cómo viviré mi vida. ¿La viviré según la voluntad de Dios y lo seguiré? Quizá no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. Y no es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero. Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido
darme dirección y ha prometido proveer para mi vida y darme lo mejor, lo escogeré a Él. ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Y déjeme decirle esto: Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo. Y pienso en todos ustedes que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone, y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar. No puede. Usted ciega lo que siembra. ¿Y qué ha estado sembrando? Y ciega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y ciega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra. Puede ser perdonado, pero eso no cambia nada. Mientras tenga la oportunidad, pida perdón a Dios y que le limpie. Pídale un nuevo comienzo. Ya tenga 16 o 60, puede tener un nuevo comienzo. ¿Será el plan original que Dios tenía para su vida? No, pero lo aceptará donde está. Usted no sabe si llegará a los 67 o no, tampoco cuánto tiempo vivirá. Así que, si lo piensa bien, es hora de una decisión entre usted y Dios por medio de su Hijo Jesús. Entréguele su vida a Él y vea lo que hará. Quedará sumamente sorprendido. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias porque puedes salvar a cualquiera. Estás dispuesto a salvar a cualquiera. El perdón que Jesús proveyó mediante su muerte en el Calvario soluciona cualquier clase de pecado. Te pido que toda persona que oiga este mensaje pare, piense, confiese y se arrepiente de su pecado y te dé su vida, y luego que te vea actuar admirablemente en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas,
pues pensaría, necesito leerlo. Quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad, dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará.
Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte. Porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios.
le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quieres salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos.
Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo, esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán, pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás, esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle,
¿Está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione. Pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir, y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo, pero si es sabio lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra. Lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes.
En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios, escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea, y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo, y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara, o la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia, quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue
la última vez que apartó tiempo y dijo: Señor, solo quiero pasar tiempo contigo. No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste: pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones, y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá: bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra: aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso. Porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar.
Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar,
pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o una hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen, en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.